Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar haciendo un video sobre cómo cada país ha reaccionado frente a lo que es el coronavirus y ver obviamente cuáles son los que dentro de Latinoamérica lo están haciendo bien y cuáles son los que lo están haciendo mal. Voy a estar reaccionando a un video en el cual van a hacer un análisis sobre todo esto y los países que vamos a estar analizando son México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay. ¿Cuáles de estos países creen que han hecho hasta ahora bien las cosas o mal? Déjenlo en los comentarios. Bueno, y antes de empezar con este video, les quería también agradecer a todos los suscriptores del canal. Realmente es una locura, pero hace unas horas el canal superó los 500.000 suscriptores. Realmente es impresionante. Todo esto gracias a ustedes. Así que obviamente les quiero agradecer a todos los amigos del canal que están siempre tirando buena onda, buenos comentarios, que siguen este canal hace unos cuantos meses cuando esto empezó o hace días, no importa. Un gran agradecimiento para todos ustedes por ese apoyo y buena onda. Amigos, corazoncito, muchas gracias. Y bueno, se viene el millón ahora, ojo, hay que seguir peleando para que siga creciendo el canal. Bueno, vamos a arrancar con esta reacción y vamos a ver qué es lo que pasa con todos estos países de Latinoamérica. Vamos a comenzar con Brasil. Bueno, Brasil... Complejo. El ejemplo a no seguir, claramente, ¿no? Bueno, depende a quién te estés, A quién mires. Porque si vos seguís al presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro, muy probablemente digas, este señor está gestionando pésimamente mal la crisis del coronavirus. Si bajás un nivel a nivel de los estados, ahí te vas a encontrar con otra situación. Por ejemplo, es muy disímil la situación de Río de Janeiro y San Pablo de la cuarentena en sí es obligatoria, es muy rígida y estricta y ha sido prolongada de las imposiciones que tiene el gobierno federal para con todo el territorio. Bueno, me parece que sí es verdad que desde el punto de vista médico, por lo menos en Brasil, que es el primero que estamos viendo, no se ha tratado como correspondería, pero sin embargo no significa que esté de acuerdo, ¿no? Yo lo estoy hablando objetivamente, pero lo que entiendo que Bolsonaro quería era primar el tema económico por sobre la salud. La idea es mantener un equilibrio entre ambos, por ahí ese puede ser obviamente el error que ha cometido. Y otro tema también es que parece muy abultado el número, pero también hay que considerar el tamaño de Brasil y la cantidad de habitantes. Ojo con eso. Entonces ahí se replica un poco lo que pasa en Brasil, se replica en México y ya lo vimos en otras ocasiones en Estados Unidos. Vayamos a México, que se replica un poco la situación. Sí. López Obrador entró tarde al coronavirus, le costó mucho aceptar que era una amenaza palpable sobre el México, como lo es sobre el resto del mundo. De hecho, daba mensajes exactamente en otro sentido, ¿no? Exactamente. Le costó 2 semanas y esas 2 semanas fue curioso porque los propios mexicanos tomaban medidas que el gobierno evitaba tomar. Por ejemplo, quedarse en su casa. Claro. Nunca llamó en esas 2 semanas iniciales. Pero por motus propio. Exacto, Digo, no por pero iniciativa después del la gobierno. realidad lo abrazó a López Obrador y empezó a cambiar su actitud. Pero el gobierno mexicano a nivel nacional no ha impuesto una cuarentena obligatoria, es voluntaria. Así como lo ¿Todavía? Exacto. Bueno, me parece que hasta ahora por lo que vemos de Brasil y de México, por cómo lo analiza, estaría un poco sesgada igual su visión en lo que está diciendo, ya que obviamente no está tomando en cuenta datos tan importantes como la población. Está hablando de 2 países gigantescos que no son ni comparables con el resto de los que seguramente veamos. O también hay que tomar en cuenta datos de los sistemas médicos. Incluso al hablar de los políticos de ciertos países, a veces también hay que tener cuidado porque hay muchos políticos que capaz recibieron un gobierno destrozado y ahora es lo que les toca y harán lo que puedan, obviamente. Si durante décadas no se invirtió en la salud, ahora tampoco es que es culpa del presidente. Pero sí me parece que por lo menos lo que dice de México, de que el presidente dio un mensaje equivocado al principio, sí tiene razón. En el último video que subí lo mostrábamos, como él incitaba a la gente a salir, pese a que el coronavirus estaba matando gente en todo el mundo. Pero sí que no concuerdo con el tema de que México empezó tarde, porque al contrario, fue uno de los primeros países que empezó a tomar medidas. Y hoy, que es un día muy importante en la lucha contra el coronavirus, porque hoy el gobierno anunció que muy probablemente México inicia la fase 3, que es la fase más peligrosa, en la que más muertos y contagios se van a ver, siguen sin imponer restricciones muy estrictas sobre la movilidad. Sí lo hacen los gobernadores. Claro. Bueno, acá me parece que está siendo un poco sesgada igual en cuanto a la visión, porque hay muchos países que no han tomado ningún tipo de movilidad estricta y ha funcionado dentro de todo bien. Tenemos unos cuantos casos en Europa o incluso en Asia. Así que lo que está diciendo no es que es una ciencia cierta. Puede ser obviamente que igual esté sesgada en su visión por lo que sucede en Argentina, que hay una cuarentena total y obviamente no es la mejor opción. Pero vayamos a estos que, curiosamente, a naciones que reaccionaron temprano, pero aún así el virus los atacó con mucha ¿Es el caso de fuerza. Perú? Perú y Ecuador. Mirá, ¿ambos reaccionaron temprano? Eso no lo sabía, la verdad. Nosotros. Mirá. Sí.
una semana antes que nosotros. Perú sobre todo. Y es estrictísima. En Perú hay toque de queda, por ejemplo, durante la noche. Pero los números son muchísimo más Mirá altos. los números de claro. Perú, 16.000 casos de contagio y 445 muertos. Bueno, igual ojo, obviamente estoy haciendo un video de un programa de televisión argentino, entonces van a estar todo el tiempo comparándolo contra Argentina, y me parece que por lo menos en los casos, si agarramos, no sé, a un país como México, que tenga solamente 8.700 casos, la verdad es que parece poco en proporción a la población. Descontemos que los casos que hay en Argentina son obviamente muy bajos porque es el país de Latinoamérica que menos exámenes, que menos test hace, o sea que es un número totalmente falaz. Me parece mucho más importante analizar la cantidad de muertes, que eso es obviamente más difícil de dibujar por los políticos mentirosos. Y Perú me parece que, bueno, en relación a su población sí tiene un número grande de muertes. La verdad que al parecer sí hace bastante test, porque si tiene 16.000 casos significa que se testea un gran número, porque en proporción a la población es un número grande. Pero bueno, las muertes, por lo que estoy viendo, sí son altas. Y lo mismo en Ecuador. Te voy a tirar un dato que a mí me impresionó personalmente muchísimo de Ecuador. Ayer, en la provincia de Guayas, que es su central, digamos, su capital es Guayaquil, tuvieron que imponer precios máximos a los ataúdes. ¿Precios máximos Exacto. a los ataúdes? Está la demanda de ataúdes que empezó a dispararse el precio del ataúd y por lo tanto le tuvieron que imponer un precio de $150 por ataúd. Ellos están dolarizados, su economía está dolarizada. $150 por ataúd y precio máximo también a los funerales. Están haciendo lo mismo que están haciendo en Argentina, controlar los precios, que si quieren pueden fijarse en un libro que se llama 4.000 años de controles de precios, que no funcionó nunca en la historia de la humanidad, pero bueno, no solo en Argentina les gusta controlar los precios, por lo que estoy viendo. Igual acá, como está hablando de Ecuador, me parece que sí que se saturó porque no se tomaron las medidas necesarias y capaz no tenía obviamente los recursos para tomarlas, pero me parece que en el resto de Latinoamérica, por el contrario, creo que se equivoca y que la mayoría de los países no han sufrido saturación porque justamente se tomaron medidas tempranamente. Hablemos de que Latinoamérica obviamente no se caracteriza por sus recursos, así que estaríamos viendo verdaderos desastres en toda Latinoamérica si no se hubieran tomado las medidas como correspondía y a tiempo. Se tomaron dentro de todo bastante rápidas en general. Y repito, me parece que en todos estos datos que está dando falta el dato más importante, que es también la proporción de población, porque no podemos comparar a México, Brasil, por ejemplo, contra un país como Ecuador. En habitantes estamos hablando de un mundo distinto. Ese Terrible. es el panorama de los países críticos. Pero como todo en el coronavirus, también hay una cara no tan oscura. Y vamos a ir a ver a los países más aliviados, que curiosamente también reaccionaron temprano. Estamos nosotros. Muy bien. Aquí está Argentina. Esa es la buena, ¿no? La gran noticia, tal cual. Exactamente. Bueno, igual, la verdad tengo que decirles, me da risa esto, porque la verdad es que está muy enfocado a Argentina y que diga, no, sí, es la buena noticia. Sí, bueno, todos sabemos que los números no han sido tan terribles, pero se va a morir más gente por una cuarentena total, que nadie está pudiendo salir a trabajar y que está trayendo unos problemas mucho más brutales. Y además, obviamente, los números están recontramentidos porque no se hacen básicamente test. Así que bueno, yo agarraría esa felicidad que mencionaban con pinzas. En América Latina, incluso con Chile, que tiene ya 10 veces más que Argentina, unos 5.000 por millón de habitantes, 5.000 test por millón. Nosotros recién nos lo decía Omar Suet, tenemos 500 y pico y por, Chile tiene 10 por veces millón más de que habitantes. nosotros, 5.000. Esa es una cantidad baja. Nada que ver. Vas a Europa, vas a Corea del Sur. Hay países que están por encima de 10.000. Claro. Y Estados Unidos también. Pero ¿por qué nosotros en América Latina nos fijamos tanto en los muertos? Porque los muertos es un número certero. Claro. No así el del Eso sí es verdad. el de Contagiados. los contagiados. Es más certero que el de los contagiados. Después pasa lo que sucedió en China, que tienen que blanquear 1.500 muertos más. Y lo que probablemente suceda en Ecuador. Bueno, no lo quiso decir, pero básicamente ya sabemos todos por qué es difícil blanquearlo y el único número que al final parece importar es el de las muertes. Y es porque ya sabemos que en Latinoamérica suelen mentir, entonces es muy poco probable que los números sean certeros de contagiados, porque eso sí se puede. En cambio, con el tema de los muertos se puede mentir, pero cuesta mucho más, obviamente. Los más aliviados, todos ellos, hay te diría un espectro de test, o sea que no viene de ahí. ¿De dónde podés decir que viene este bajo número de contagios? Probablemente de las cuarentenas tempranas. Anticipadas. Todos reaccionaron más o menos en la misma semana, mitad de marzo,
más o menos por ahí. Sí, igual, si bien no es lineal, por ejemplo, ahí figura Colombia y realmente es un país que tiene menos de la mitad de habitantes que México, así que también habría que agarrar con pinzas lo que están diciendo de cuáles están bien y cuáles están mal, porque según los habitantes, si calculáramos contagiados o muertos por millón de habitantes, México capaz tendría que estar en esta lista, según esto. Hay que tener cuidado con los datos que uno dice y contra qué los está contrastando. Chile, Colombia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Colombia fue el que más tarde reaccionó. Sí. Uruguay es el único que no tiene la cuarentena completa. Y Uruguay es impresionante. Tiene una cuarentena un poquito más relajada, hay una especie de cumplimiento voluntario, pero en el resto es obligatoria. En Chile, desde ayer, están empezando a levantarla lentamente, habilitando ciertos sectores productivos. Ya la semana pasada dijimos que es una cuarentena dinámica porque se va levantando y aplicando inteligente, en ¿no? función, La explicamos muy bien, exacto, sí. del número de casos de cada lugar. Me llama la atención lo que mencionaba de Chile, que lo he dicho en otros videos, y es que ha sido de una manera bastante inteligente. Un economista argentino, por ejemplo, habló de que la cuarentena nacional, la que se hace en el país, fue una cuarentena cavernícola. Y si consideramos que en Argentina no se analizó nada y directamente dijeron, listo, cerramos el país, contra Chile, que se fue haciendo paulatinamente, con controles, viendo qué es lo que estaba pasando, con análisis, con testeos, es totalmente distinto. Se puede preservar mucho mejor la actividad económica sin destruir al país y obviamente cuidando también a la gente. Yo, como decía antes, me impresiona Uruguay. O sea, pareciera que hacen todo bien en ese país. Impresionante. Pero en todos ves una baja cantidad de muertos. Sí. Esta cuestión de hospitales Sí. todavía alivianados no está presente en los países complicados. Claro. En todos encontrás situaciones de guerra en las terapias intensivas, que es lo que nos acostumbramos a ver en Europa. Otro dato que también estaba recordando que me parece que faltó y es bastante importante es que también, por ejemplo, Perú es uno de los países que más testeos están haciendo. Entonces, obviamente, sea distinta la comparación en la diapositiva anterior cuando estaba contra México o en las diapositivas actuales contra otros países que capaz, como Argentina, hacen muchísima menor cantidad de test. Entonces, por lo menos los contagiados es difícil realmente saber cuántos hay. Pero bueno, si veíamos la cantidad de muertes, que lo tomamos en teoría como un dato mucho más válido, más verificable, ahí sí podríamos tener una diferencia entre, por ejemplo, los que parecía que estaban haciendo las cosas bien versus los que parecía que en teoría no tanto. Bueno, realmente esto no era para generar una discusión sobre cuál es el mejor o el peor país, era para tener como una idea global, un panorama de lo que estaba pasando, por lo menos en América Latina. Como decía al principio, no concuerdo en muchas cosas que se dijeron, por ejemplo, sobre México o hasta incluso sobre Brasil, porque no están calculando los casos sobre millón de habitantes. Es un país gigantesco. México es un país de más de 120 millones de habitantes y obviamente no lo vamos a poder comparar contra un país mucho más chico como sería Chile o Uruguay. Cada uno obviamente trató de primar las necesidades que consideraban sus gobernantes. Brasil me parece que fue más por el tema económico, no querían parar la máquina. México, como mencionaba, sí hubo algunas malas decisiones de AMLO, pero me parece que no tenían razón en que empezó tarde. Justamente creo que fue uno de los países que primero reaccionó. Como decía, en Perú se olvidaban obviamente de que es un país bastante grande y que es uno de los que más test hace. Después hay países como Chile, que es el que más test hace de Latinoamérica, junto a Uruguay, que obviamente no van a ser ni comparables con Argentina, que entrega obviamente datos que habría que agarrarlos con una pinza porque se hacen, por ejemplo, comparándolo con Chile, 10 veces menos test. O sea que tenemos un mundo muy dispar en el que hemos visto Brasil haciendo cuarentenas en ciertos estados y en lucha, una confrontación política contra el presidente, lugares como en Chile que se han hecho en ciertas zonas y ahora se están empezando a levantar, Argentina con una cuarentena total que está destruyendo su economía. Es como que cada uno está viendo maneras muy distintas de encarar este problema y la idea es ir viendo obviamente cómo están dándose las cosas, cómo se está dando la situación, porque hasta que esto no termine no vamos a saber realmente quién es el que tomó las mejores decisiones y además en cualquier momento se puede disparar, o sea que hay que ir con cuidado. Lo importante era hacer un análisis de cuál era la situación de todos los países en este momento, obviamente de Latinoamérica. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Moto. Hasta la próxima. Chau.